Yo tuve que decirle a un joven, después de que estuvo conmigo varios años ahí en la iglesia, escuchando la palabra, escuchando la voz de Dios, hermano, pero no quería atender a la voz de Dios. Oía, tocábamos el instrumento, el bajo, él llevaba un bajo, yo tocaba el piano. Después del culto nos sentábamos, y era un amigo, pero vivía en fornicación. Yo le decía: Edwin, hombre, usted tiene que mirar qué va a hacer con su vida. Edwin, mire la situación, ¿por qué no te comprometes con el Señor? Y Edwin, su corazón comenzó a que sí, que no, que de pronto sí, que de pronto no. Hermano, un día me llegó vomitando un líquido verdoso a la casa pastoral. Me tocó allá y yo le abrí la puerta y vomitando: pastor, lléveme al hospital. Lo llevé al hospital, le salió un cáncer en el estómago. Puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. Ahora en oración le va a decir al Señor: habla conmigo ahora. Padre celestial, Dios todopoderoso, habla conmigo en esta mañana, Señor. Solo di tu palabra a esta iglesia, Señor. Solo di tu palabra y cosas maravillosas sucederán en nuestras vidas. Señor, queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra, queremos oír, Señor, tu voluntad. Nuestro corazón te anhela, nuestra alma te anhela, Jesús. Sin tu palabra nos morimos, Señor. Sin tu palabra no existimos, Señor. Sin tu palabra no se dan las cosas, Señor. Es tu palabra la que da vida, es tu palabra la que da la existencia, Señor. Oh, habla conmigo en esta mañana, Dios. Háblale a un hermano, a un amigo en esta mañana, Señor. Necesitamos oír tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría si Dios nos hablara en esta mañana? ¿Qué sucedería si Dios nos hablara esta mañana con la voz que Él sabe hablar? Cosas maravillosas sucederían en nuestro corazón, en nuestra vida. Libro de Job, capítulo 37, del verso 1 al verso 7, vamos a tomar lectura, la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del tema cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla. Job, capítulo 37, del 1 al 7, vamos a leer alternadamente. Dice: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Así hace retirarse a los hombres para que los hombres todos reconozcan su voz. Ezequiel capítulo 10, versículo 4 y 5. Ezequiel capítulo 10, versículo número 4 y 5. Gloria a Dios. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube,
y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Dígale al hermano que tiene al lado, dígale, cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Un día dijo Dios que se hiciera la luz. Un día Dios habló y dijo que sea la luz. ¿Y sabe qué sucedió? Que se hizo la luz. Y yo le pregunto a esta iglesia esta mañana, ¿y por qué se hizo la luz? Entonces la respuesta es porque Él lo dijo. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, no se les vaya a olvidar. Un día dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. ¿Y por qué sucedió que hubo la expansión? ¿Solo porque qué? Porque Dios lo dijo. Un día también dijo Dios, júntese en las aguas que están debajo de la tierra en un lugar y descúbrase en lo seco. Y fue así. Y se descubrió en la tierra. ¿Y por qué se descubrió en la tierra? Porque Dios lo dijo. Un día dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Por qué fue así? Porque Él lo dijo. Un día dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días, los años. Y fue así. ¿Y por qué fue así? Porque Dios lo dijo. Un día dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. ¿Y por qué fue así? Porque Dios lo dijo. Un día dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. ¿Y por qué fue así? Porque Dios lo dijo. Y un día dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios formó al hombre. ¿Y por qué lo formó? Porque Él lo dijo. ¿Se le está acabando el aliento o yo sigo? Una familia se salvó del diluvio universal. ¿Y por qué se salvó? Una pareja de ancianos salió a formar de esa pareja de ancianos una gran multitud. Y solo se formó esa gran multitud, esa pareja de ancianos. ¿Por qué? Un pueblo fue alimentado de maná en el desierto durante 40 años. ¿Solo por qué? Salió agua de la roca y le dio y le calmó la sed a ese pueblo que salió por el desierto. ¿Solo por qué? Porque Dios lo dijo. Las aguas amargas se convirtieron en dulces. ¿Solo por qué? Porque Dios lo dijo. Los ejércitos fuertes que enfrentó Israel por el desierto fueron destruidos. ¿Solo por qué? Porque Dios lo dijo. Hermano, cuando Dios habla, se suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos de nosotros somos la demostración viva y real de lo que Dios dice? Nosotros somos los más convencidos de lo que Dios dice. Por eso yo soy un predicador del evangelio, porque yo le creí a Dios que lo que Dios dice, se suceden cosas maravillosas. Hubo una vez una gran llanura, un valle lleno de huesos secos, secos en gran manera. Pero un día Dios dijo que se juntaran esos huesos. ¿Y sabe qué pasó? Se juntaron esos huesos. ¿Y por qué se juntaron esos huesos? Porque Dios dijo. Y luego dijo Dios, esos huesos estaban ahí, esos cadáveres estaban en el piso, pero no tenían piel, no tenían carne, no tenían músculos. Entonces un día Dios le dijo a esos cuerpos que recibieran piel, que recibieran carne y tendones. ¿Y sabe qué sucedió?
Se formó todo esto en esos huesos, en esos cadáveres, y ya ahora no es unos huesos secos por ahí separados, sino que son unos hombres que están, aleluya, en el piso. Completamente. ¿Y por qué sucedió esto? Porque vino palabra de Jehová el profeta y le dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos para que vivan. Pero esos huesos estaban muertos. Aleluya. Pero un día dijo Dios: llama al espíritu de los cuatro vientos, aleluya, para que sople sobre estos huesos para que vivan. Y dice el profeta: y yo profeticé como me fue enviado. Y dije: espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos para que vivan. Y comenzó a haber un ruido. Aleluya. Y en un momento dado, el espíritu vivo humano comenzó a entrar en esos huesos, que ya no eran unos huesos, sino unos cuerpos que estaban en el piso, y se formó un gran ejército en orden. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios lo dijo. Solo basta que Dios abra su boca, hermano. Solo basta que Dios diga su palabra. Y sucederán cosas maravillosas. Un día tiraron a un hombre en el mar. Y ustedes se acuerdan de eso. Pero Dios dijo, aleluya, Dios dijo, le dijo a un gran pez que fuera y se lo comiera. ¿Y por qué se lo comió el pez? Simplemente y sencillamente porque Dios dijo. Luego Dios le dijo al pez: vomítalo allá en la playa de Nínive. Y el pez fue y lo vomitó allá en la playa de Nínive. Y todo vomitado y todo, lo vomitó allá. ¿Y por qué lo vomitó? Pues porque Dios le había dicho a ese pez que lo vomitara allá. Entonces las cosas se suceden es porque Dios habla. Y cuando Dios habla, hermano, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, aleluya. Y sabe usted que pensando en todo esto, nosotros somos formados del polvo de la tierra. Y cuando Dios nos habla, también nuestro cuerpo, nuestro ser, toda nuestra vida se estremece en la presencia del Señor. Pero ¿no le parece a usted extraño o raro que a veces Dios nos habla tanto a nosotros y como que no pasa nada? Sabiendo que la voz de Dios es todopoderosa para obrar y estremece a la misma tierra, y es una voz poderosa, ¿no le parece que a veces Dios nos habla y nosotros a veces no sucede nada en nuestras vidas, sino que al contrario hacemos lo que Dios no nos manda? Aleluya. Solo hay dos clases de personas en el mundo: a las que Dios pareciera que nunca les hablara, y a las otras a las que Dios continuamente les mantiene hablando. Y digo las primeras. ¿Cuáles son las primeras? A las que pareciera que Dios nunca les hablara. Pregúntele usted a un amigo si Dios le habla y dice: a mí nunca Dios me habla. Pero eso es pareciera, porque Dios sí habla. Y habla de muchas maneras a los amigos. Pero hay otro grupo de personas que son a las que Dios continuamente nos mantiene hablando. Continuamente nos mantiene hablando, nos habla todo el tiempo. Aleluya. ¿Y qué podrá hacer de aquellas personas que dicen que Dios no les habla? ¿Cuál será su final? ¿Cuál será el final de una persona que no oye la voz de Dios y dice: a mí Dios no me habla? Pero yo estoy seguro en esta hora, de todo corazón se lo digo, que Dios sí habla todo el tiempo. El detalle es que a veces nosotros no queremos oír la voz de Dios. Hay un riesgo grande para las personas a las que Dios siempre les habla. Hay un riesgo grande para las personas que Dios siempre les habla. ¿Cuáles son esas personas? Nosotros. Ese es el otro grupo. Aleluya. ¿Cuál es el riesgo grande para las personas o para nosotros que Dios siempre nos habla? Que nos acostumbremos a oír tanto la voz de Dios, que la escuchamos el martes, que la escuchamos el jueves, que la escuchamos el sábado, que la escuchamos el domingo, que la escuchamos en la casa. Nos acostumbramos a oír tanto la voz de Dios que al final de todo no queremos hacer la voluntad de ¿qué? De Dios, y como si nada pasara, como si esa voz de Dios no impactara nuestra vida. Aleluya.
Porque nosotros cuando empezamos a oír la palabra de Dios hace algunos años, éramos muy sensibles a la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero fueron pasando los años, y ya la palabra de Dios me habla y como que no sucede nada en mi vida. Pero cuando Dios nos hablaba al principio, aleluya, hasta nosotros nos estremecíamos, nos temblamos. Dios hablaba y yo temblaba. Él decía y yo corría. Él mandaba y yo obedecía. Él exhortaba y yo me corregía. Él me edificaba y yo me formaba. Era la manera en que Dios nos hablaba, nos comunicaba su voluntad. Y nosotros, con ese deseo de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios decía, para las que fueran. Y muchas de esas veces hicimos muchas cosas, hermano, en la vida cristiana, empezando a servir a Dios. Y algunas cosas hasta que no eran ni tanto lo que nos mandaban a hacer, pero con las ganas de hacer, hacíamos cosas hasta que no nos habían mandado a hacer. Déjenme, yo les cuento algo aquí para entre nos. Esto está quedando grabado, pero bueno, eso ya es el pasado. A los 18 años me dieron una obra para administrar en la costa atlántica. A los 18 años siendo solterito. En el lugar se llamaba Rincón Sucre. Y estando allí en el lugar me entregaron más o menos un promedio de 30 hermanos. Me tocaba ir desde San Marcos Sucre a Rincón Sucre. Eso era un trayecto como de 1 hora en bicicleta. Y ahí me dieron la obra porque mi papá llegó a ser pastor ahí. Me dijo, hijo, ahora usted va a administrar esta obra. Me puso como pastor en ese lugar. Encargado, no oficial, encargado. Y claro, yo a los 18 años ya me empecé a sentir pastor. Y cuando uno comienza a ser pastor, pues uno no sabe muchas cosas. Entonces una vez aparecieron una parejita de hermanitos en la congregación. Me dijeron, pastor, queremos casarnos. Queremos casarnos. Y yo le dije, pues yo no le veo mucho problema al tema. Yo le dije, pues está bien. Y yo a los 18, ya usted se imagina, hermano. Listo, bueno, pastor, quiero que haga una oración por nosotros. Yo le dije, pues bueno, una oración, pues hagamos una oración, listo, quedamos para dentro de la próxima dominical. Hermano, y cuando llegué yo a la dominical y que cuando íbamos a hablar por los hermanos, entró esa novia vestida de blanca con una cola larga. Ay, Señor. Habían preparado los niños con los anillos y con todas esas cosas que ustedes ya saben. Usted sabe que yo no podía hacer esa clase de ceremonias porque apenas era un encargado, un hermano de la iglesia. Pero aparece entrando esa hermana con ese vestido blanco y me acuerdo como aquel día, imagínate, ya tengo 47 años, fue a los 18. Y entró esa hermana vestida, eso era una choza, era en Palma, saloncito pequeño, y entró esa hermana luciendo su vestido blanco elegante. Y yo la miré que fue entrando allá y miré esos niños con esas argollitas y todo eso. Y dije, aquí hay que hacer ceremonia matrimonial. Y ella estaba convencida, claro, de que se le iba a hacer todo lo que se le hace a una pareja cuando se casa. Pasaron al frente. Cuando las miré allí, yo no tuve otra opción. Porque estábamos delante de la iglesia, no era una iglesia muy grande, pero estaba muy ilusionada. Yo le dije, Dios mío bendito, aquí hay que hacer ceremonia matrimonial. Hermana, usted acepta a este hombre como tu legítimo esposo para amarlo, cuidarlo, respetarlo y conservarte única y exclusivamente para él. Y la hermana con ese velo encima, sí acepto. Hermano, vea, en la vida uno de servidor le han pasado muchas cosas, hermano. Porque claro, nos pusieron a servir a Dios y con el deseo de servir a Dios, porque cuando Dios nos hablaba, nos decía, haga tal cosa, que íbamos y hacíamos y lo que nos pusieron a hacer, hermano. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno, o si no, le tocaba volverlo a bautizar. Bendito sea el Señor. Y entonces, claro, ahí se colocaron los anillos y todo eso, y luego otra vez la salida, otra vez salió esa novia y para allá. Señor bendito. Eso fue en el año 1998. Esa fue la experiencia mía de casar. Yo ya casé, sin ser pastor, ya casé los primeros.
No tenía ni siquiera una tarjeta de predicador, ni tenía licencia local, ni licencia general, ni licencia de ordenación, pero ya estaba casando. Después que le comenté a mi papá, que era el que me administraba, que era mi papá y mi pastor, mi papá apenas se reía. Pero hermano, vea, lo lindo de todo esto, lo que le quiero resaltar a usted, es que cuando al comienzo Dios nos hablaba, nosotros estábamos atentos a hacer la voz de Dios. Que cometimos muchos errores en ignorancia, sí, muchas cosas hicimos que no estuvo bien. Pero ¿por qué? Porque sentíamos que nos delegaban una responsabilidad y queríamos hacerla como Dios mandaba, ¿cierto? Con todo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora las cosas han cambiado. Han pasado los años, pero ahora cada creyente puede hasta seleccionar su predicador. Puede escoger hasta la clase de sermones que quiere escuchar. Si este habla muy duro, entonces este no me gusta. Si este exhorta algo así fuertecito, este no me gusta. Si este habla muy despacio, no me gusta. Si este habla como el pastor muy acelerado, pues tampoco me gusta porque no le entiendo. Si el pastor es joven, malo. Si es muy viejo, también. Si tiene mucha familia, malo. Si tiene poca, el pastor no tiene familia, malo también. Estamos entrando en un tiempo, hermano, muy difícil, donde nos hemos acostumbrado a oír la voz de Dios y como si nada pasara en nuestra vida. Pero si Dios me sigue hablando y yo no atiendo su voz, yo le pregunto a ustedes, ¿a dónde llegaremos? Algunos han dicho, si Dios me hablara desde el cielo, yo oiría su voz, yo atendería, yo obedecería a su voz, si Dios me hablara desde el cielo a la tierra. Pero yo le quiero decir a esa clase de personas, Dios todavía sigue hablando desde el cielo. Dios todavía comunica su voluntad a los hombres. Aleluya, Dios todavía sigue hablándonos a nosotros. De pronto habrá alguien que dirá, ¿qué tal si hacemos un evento, invitamos al mejor predicador de Colombia? Bueno, ¿a quién le gustaría a usted que invitáramos? Para ver si cambiamos al pastor por un día ¿A quién invitaríamos? ¿A quién? Invitaríamos a Héctor Campuzano. ¿A quién más invitaríamos? ¿A quién invitaría usted para predicar? A que era un programa que hiciéramos. De pronto le concede el deseo. A Carlos Hoyos, Edgar Giraldo. A ver, ¿a quién más? El hermano Juan Carlos Soto. ¿Qué más? ¿Wilson qué? Wilson Rojas. ¿Qué más? A ver. A los les gustan los Marines Galvis. Bueno, también. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Quién me habló? ¿El hermano Neiber? Espere tantito, no se emocionen tanto porque usted viene garrotazo. Gloria a Dios. Mire, ustedes saben que hay una práctica en la India que se llama el encantamiento de serpientes. Ustedes se han visto que estos de la India en un recipiente meten una serpiente, es una cobra de esas así bravas, y entonces la cobra le ponen un trapo por encima y entonces comienzan a tocar una flautica, a encantarla. Entonces, toquen una flauta, maestro. Gloria a Dios. Comienza a tocarle una flautica a aquella serpiente. Comienza a encantarla el encantador, comienza a encantar el encantador a la serpiente, para que la serpiente, ¿qué haga qué? Para que la serpiente baile. Yo le pregunto, ¿las serpientes tienen oídos? ¿Las serpientes tienen orejas? Las serpientes son sordas. Ya le voy a explicar esa partecita. Las serpientes son sordas, o sea que usted le puede hablar a una serpiente y ella no va a atender. Hay gente que le tiene miedo a la serpiente porque no sabe cómo funciona el tema. Le voy a explicar.
Entonces ellos cogen la serpiente ahí, la tapan y comienzan a tocar la flauta. Ellos esperan que la serpiente, a través del sonido de la flauta, del instrumento de la flauta, la serpiente salga y ellos comienzan a bailarle con la flauta y la serpiente comienza a hacer las movenciones que la persona hace. Eso se llama el encantamiento ¿de qué? De la serpiente. Entonces las serpientes no tienen oídos, la serpiente no escucha como nosotros escuchamos. Ellas pueden percibir a través de vibraciones, a través del suelo, y sonidos de baja frecuencia a través del oído interno que tienen, no externo, el interno que ellos tienen. ¿Sabe una cosa? Que un día Dios comparó el encantamiento de serpientes con el encantamiento que Dios le estaba haciendo a Israel. Sígalo buscando. Vamos a leer Salmos capítulo 58 versículo 4. Vamos a encantarlos. Salmos capítulo 58 verso 4 al 6. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice aquí: veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid. Imagínense las serpientes. Dice aquí, ¿el áspid qué? Sordo que cierra su qué. Entonces, si usted pone una serpiente y no escucha, pero usted le toca la flauta para encantarla, pero ella es sorda, vamos a ver qué pasa. Que no oye la voz de los que ¿qué? De los que encantan, dice, por más hábil que sea el encantador. Oiga, hermano, por más hábil, diestro, maestro que sea el encantador, esa serpiente tiene los oídos cerrados y no va a escuchar. Gloria a Dios. El 6 dice: oh Dios, quiebra sus dientes y sus bocas quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Póngale bien cuidado. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Que Dios es el encantador y que el pueblo representaba aquella serpiente encantada. Que Dios hacía tocar, o sea, pronunciaba su voz para encantar al pueblo, pero el pueblo cerraba ¿qué? Su oído. Entonces el problema no es del encantador, el problema no es del encantador que suena la flauta. ¿Cómo es que le suena la flauta? Ah, no, esto no tiene flauta. Gloria a Dios. ¿Qué hace sonar la flauta? No es el problema del encantador. El problema consiste en que el oído de la serpiente está cerrado. ¿Cuál es el problema que Dios nos habla a nosotros acá? El problema no es que Dios no nos hable. El problema es que a veces nuestros oídos están cerrados. Por muy hábil que sea el encantador, por muy bien que toque la flauta, por mucho que le baile a la serpiente, hermanos, la serpiente no lo va a escuchar. Dios llama la atención a su pueblo para que no sea como la serpiente. Cuando Dios te toque, cuando Dios te hable, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Atender y estar atento a obedecer lo que Dios dice, porque Dios sabe lo que nos dice a nosotros y lo que tenemos que oír. El problema es que nos hemos acostumbrado a oír tanto a Dios que pareciera que ya no nos hablara. Y ese es el peligro que estamos cayendo hoy en día. Entonces, si traemos a un predicador que estábamos hablando, ustedes mencionaron algunos. Yo en esta mañana me atrevería que a mí me gustaría traer aquí al apóstol Juan. Me gustaría traer aquí al apóstol Pedro para que los encantara a ustedes. Me gustaría traer aquí al apóstol Pablo. Qué tremendo predicador el apóstol Pablo. Me gustaría traer a Bernabé, o me gustaría traerlos todos juntos en esta mañana para que les predicara a ustedes la palabra de Dios. Pero yo le digo una cosa: si usted es como esa serpiente con el oído cerrado, ni ellos hablando todos juntos, usted podrá escucharle. Porque no se trata de que Dios no nos hable, se trata de que nosotros tenemos el oído cerrados a la voz de Dios. Aleluya. Amén, así es, hermano. Aunque algunos se levantaran entre los muertos,
¿Qué dice la Biblia? No irán. Eso fue lo del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan la historia? El rico, cuando ya estaba en el lugar de tormentos y angustiado allá y deseando que Lázaro le mojara la punta del dedo en agua porque estaba atormentado por las llamas, el Señor le dijo: no es posible de que los de aquí pasen para allá ni los de allá pasen para acá. Es más, hay una gran cima entre los dos, no se puede pasar de un lado para el otro. Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Necesitamos que alguien vaya a predicarles para que ellos no vengan a sufrir lo que yo estoy sufriendo acá. Entonces hace una petición de predicador, así como están haciendo ustedes. Ustedes están diciendo que me traigan a tal, que me traigan a este. El problema no es el predicador, hermano. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dijo el hombre? Este hombre rico dijo que se levantase alguno de entre los muertos, para que si se levantase alguno de entre los muertos y fuera a predicar, entonces creerían. Y entonces dice Dios: aunque se levante alguno de entre los muertos, no irá. Porque el oído, como la serpiente, como el áspid, está ¿cómo? Está cerrado. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces no se trata del predicador, no se trata de que si Dios habla o no habla, se trata de que nosotros tengamos nuestro oído abierto a la voz de Dios. Que nosotros no cerremos nuestro corazón y nuestra mente para no oír a Dios. Pero hay gente que ya está así. ¿Y por qué no cambia? ¿Y por qué no se produce lo que la palabra de Dios tiene que producir en la vida del hombre? Porque tenemos el oído cerrado. Jesús, después de la resurrección, él por la mañana, ese día domingo temprano, salió de camino y se encontró 2 que iban camino a Emaús. ¿Sí se acuerdan la historia? 2 caminos a Emaús. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En San Lucas capítulo número 24, versículo número 27. Y Jesús se acercó a esos 2 que iban camino a Emaús. Los ojos de ellos estaban vendados para que ellos no supieran quién era el que iba con ellos hablando. Y entraron en una charla y estaban muy tristes porque en el que ellos había puesto la confianza era el tercer día y para ellos no había resucitado. Aunque por ahí unas mujeres dijeron que lo habían visto resucitado, que fueron al sepulcro y que no lo encontraron, pero ellos iban tristes, cabizbajos. Pero se les acerca el resucitado al lado de ellos y comienza a hablar su palabra. Y cuando Dios habla su palabra, algo se produce en el corazón del hombre. Algo sucede en la vida del hombre. Y mire, mi querido hermano, dice la Biblia que comenzó, yo me imagino esa predicación de Jesús después de resucitado. La Biblia dice que comenzó a predicarles desde Moisés, o sea, desde la Torá, desde la ley, desde el Pentateuco. Comenzó a hablarles que era necesario que el Cristo padeciera, que se muriera, que fuese sepultado y que resucitara conforme a las Escrituras. Se lo explicaba conforme a la ley, se lo explicaba conforme a los salmos, se lo explicaba conforme a los profetas. El Señor le hizo un recuento, hemos dicho, porque les dio y se coge toda la Biblia. Les predicó ese mensaje a ellos allí, gloria al Señor. Versículo número 28, llegaron a una aldea donde iban y él hizo como quien iba a pasar de lado. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Yo creo que el día que nosotros oímos la palabra de Dios en nuestra vida, le dijimos: Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Por qué quédate con nosotros? Porque queremos seguir oyendo su palabra. Queremos seguir oyendo su voz. Queremos seguir oyendo su mensaje, su voluntad. Quédate, Señor, con nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Y aconteció, aleluya, versículo 30, que estando ellos sentados
con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos, cuando a ellos todavía no sabían quién era el que estaba con ellos, pero cuando se les abrieron los ojos, dice, le reconocieron, dice acá, mas él se desapareció de la vista. Desapareció el Señor. Y cuando el Señor desaparece, entonces dice la palabra, y se decían el uno al otro. Mire lo lindo que es esto. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Hermano, es que cuando Dios habla, cuando su palabra llega a nuestra vida, hermano, algo tiene que producirse en el corazón del hombre. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Cuando nos hablaba, aleluya, no ardía nuestro corazón, versículo 32, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Aleluya. ¿Qué sucede cuando Dios te habla, hermano? ¿Qué sucede cuando Dios te abre la Escritura? ¿Qué sucede? Lo que debe suceder es que tiene que haber algo que suceda internamente en la vida nuestra. Tiene que arder algo por dentro, porque la palabra de Dios es una palabra poderosa. La palabra de Dios es como espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando Dios te habla? ¿Qué sucede cuando se le abre la Escritura? Pues el corazón que arde, aleluya. Note, ¿qué sucede con nuestra alma? Nuestra alma también se regocija en Dios, aleluya. Nuestra conciencia, nuestro ser nos redarguye cuando estamos haciendo algo malo, aleluya. Porque es la palabra de Dios que penetra hasta lo profundo de nuestra vida, gloria a Dios. Es la palabra de Dios. No nos acostumbremos a oír a Dios, hermano. No te acostumbres a oír a Dios. Le preguntan de pronto a usted y cuando llega a la casa y si alguien no vino a la escuela dominical le van a preguntar, ¿y cómo estuvo el culto? Dice, estuvo lindo, eso estuvo hermoso. ¿Qué te habló Dios? No me acuerdo. Cuando uno te acostumbra a oír tanto a Dios que llegas a la casa y se te olvida todo. Y le pasa lo de la señora esa que le rezaba tanto a su Cristo que tenía colgado ahí en la pared. Y le rezaba y no le hacía lo que ella pedía. No le concedía la petición. Le dijo, un día una vecina vino y dijo, no vecina, lo que pasa es que no te respondes porque no tiene huequitos en los oídos. Usted ábrele unos huequitos y entonces él te va a escuchar. Entonces la vecina cogió un taladro y pum, lo pasó al otro lado. Le abrió de lado a lado los oídos. Y le seguía pidiendo y nada que le respondía. Y otro día vino la misma vecina y le dijo, vecina, ¿pero qué ha hecho? Lo que le entra por un oído le sale por el otro. Por eso es que no le escucha. Por eso es que no le atiende, porque le entra por un lado y le sale por el otro. Bendito sea el Señor. Entonces a usted le pregunta a veces, ¿qué fue lo que predicó el pastor? ¿Qué fue lo que Dios habló? No me acuerdo de nada. Me acuerdo solamente de los chistes del pastor. Aleluya. No entendí nada. Aleluya. Bueno, hermano, si el problema es mío como predicador, usted tiene razón. Pero si el problema no es mío como predicador, le voy a decir de quién es el problema. Suyo. O el problema es mío porque no sé predicar, o porque no les hablo la palabra de Dios, o no les expreso, porque predicar es dar a conocer la voluntad de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es predicar. Y si yo no hago esa predicación como Dios manda, pues ustedes tienen la razón de no conocer la voluntad de Dios y de no oír la voz de Dios. Pero ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios aquí nos ha hablado? Y nos ha hablado muy claro, ¿sí o no? Ya el detalle no es de Dios, el detalle es si nosotros queremos oír la voz de Dios. Aleluya, queremos saber, entender y obedecer lo que Dios quiere. Entonces el problema no es el predicador. Podemos traer el mejor predicador, pero si nosotros no estamos atentos a oír lo que Dios dice, pues hermano, no se va a producir nada. Yo le pregunto, ¿cuántos domingos tiene un año? ¿Cuántos domingos tiene un año? Y si usted es un hermano de caucho días, solamente asistiría a 52 o 53 domingos al año. O sea, 52 o 53 veces Dios te hablaría en el año.
Pero si usted asiste 2 veces por semana, te hablaría 104 veces al año. Y si asiste 3 veces a la semana, 156 veces Dios te hablaría. Pero si asiste a todos los cultos, martes, jueves, sábado y domingo en la mañana, solamente porque aquí tenemos hasta domingo en la mañana, entonces oiría la voz de Dios 208 veces. Aleluya. Pero si usted es un cristiano de 10 años, ¿cuántos aquí llevan más de 10 años? Levanten la mano. Vea, ahí están los viejos cristianos. Aleluya. Si usted es de 10 años y asiste una vez, son 500 veces que usted escucha la voz de Dios. Y si asiste 2 veces por semana, son 1040 veces que usted escucha en 10 años. Y si asiste 3 veces, son 1560. Pero si asiste a todos los cultos durante 10 años, son 2080 veces que Dios te habla. Pero si multiplicamos eso por los años que yo tengo en la vida cristiana, con 40. Y aquí hay gente de más de 40 años escuchándolo. ¿Cuántos tiene, hermana, usted escuchar? ¿Quién es la que tiene más años acá? 40 años. El hermano Alberto, ¿cuántos años tiene estar escuchando el evangelio? 51, me ganó. 51 años. Entonces, si usted asiste en 40 años todos los días al culto, son 8,320 veces que Dios te ha hablado. En otras palabras, hemos oído a Dios hablar de día, de noche, a medianoche en las vigilias, por la mañana, por la tarde, cuando se hacen 3 cultos en convenciones, en la mañana, a las 2. Hemos escuchado a Dios hablar muchísimo, hermano. El problema no es de Dios, el problema es si nosotros queremos oír la voz de Dios. Un hombre que Dios le habló, pero que endureció el corazón. En vez de ablandarlo y hacer la voluntad de Dios, endureció el corazón. Porque así hay gente, cuando Dios más les habla, más endurecen ¿qué? ¿No los ha visto? Endurecen el corazón. Éxodo capítulo 8, versículo número 1. Dios envía a Moisés al faraón. Envía Dios a Moisés al faraón para que hablara con él. Éxodo capítulo 8, verso 1 y luego 8, 19. Mire, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así. ¿Qué ha dicho Jehová? Deja ir a mi pueblo. Deja ir, eso es la voluntad de Dios, es lo que Dios quería para que este hombre dejara ir al pueblo. Deja ir a mi pueblo, esa es la voluntad de Dios. Versículo 19. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, porque ellos también hicieron sus hechicerías, pero el Dios de Israel fue más poderoso, amén. Y cuando ellos hacían las serpientes, las convertían en serpientes esas varas, pues también Moisés también convertía y se comía las otras serpientes. Entonces los hechiceros quedaron como sin qué, sin la carta debajo de la qué. Quedaron, mejor dicho, nulos. Entonces lo que los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este. Aunque los hechiceros reconocieron que era Dios que estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová les había dicho. Pero yo le digo una cosa, hay muchos faraones también en este tiempo, que Dios les habla y les habla y les habla. Y le habló la primera vez y no atendió, volvió y le habló la segunda vez y volvió y le habló la tercera vez y le habló la cuarta vez. Le habló 10 veces para que el faraón hiciera caso a lo que Dios decía. Dios mostró sus milagros, sus prodigios. Este hombre vio las maravillas de Dios, pero su corazón endurecido. Así a veces somos nosotros. Dios nos habla y nos dice y nos repite y vuelve y nos dice y nosotros seguimos que no queremos ¿qué? Parecemos serpientes o áspid con los oídos cerrados, que no nos encanta ni el más experto encantador. Necesitamos, hermanos, oír permanente la voz de Dios. Si hay algo que usted no se puede dar el gusto en la vida cristiana, es de no oír a Dios. Usted tiene que preocuparse por oír la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el GPS o el GPS? Que usted coloca la aplicación y le dice, voy para... Por ejemplo, coloquemos un destino acá. ¿Voy para dónde? Bueno, voy para la alcaldía. Entonces, claro, usted coloca en el GPS la alcaldía, Villavicencio, le da enter y él te muestra ¿qué? Él te muestra la ruta y te va diciendo, ¿sí o no? En el romboy de la Rochela,
coge en primera parte, mano derecha, primera curva, coge la calle no sé qué cosa y te va diciendo, luego coge a la izquierda, en la siguiente curva coge a la derecha, coge a derecho tantos kilómetros y más adelante vas a girar levemente a la izquierda y luego más allá. Y usted dice, eso está muy bueno, porque no solamente me va mostrando la ruta, sino que me va hablando. Y si usted se hace loco y dice, pues no quiero GPS, yo puedo llegar, pues claro, si usted está en un lugar que no conoce y quita el GPS, comienza usted a andar por caminos, comienza a andar por veredas, comienza a andar por lugares extraños, lugares que no debería caminar ni andar. ¿Por qué? Porque usted ha dejado de oír la voz de la aplicación esa del GPS. Y cuando se da cuenta está más embolatado y perdido, que está en contravía, está, mejor dicho, se mete usted una extraviada tremenda. Entonces, ¿qué le toca hacer a usted? Volver otra vez a conectar el GPS y vuelve y le dice, toma nuevamente, regrésese a tal parte y vuelve, toma por tal parte y sigue adelante. Y cuando llega al destino dice, próximamente su destino está a la derecha. Y luego le dice, ha llegado. Hoy lo quiero decir espiritualmente. La manera en que nosotros debemos andar aquí en la tierra es oyendo continuamente la voz de Dios. En el momento que usted deje de oír la voz de Dios, te vas a extraviar, hermano. Te vas a perder, te vas a embolatar, te vas a tomar caminos equivocados. Por eso siempre oiga la voz de Dios, no deje de oír la voz de Dios. Y un día sonará la voz de Dios como de trompeta que irá. Aleluya, hemos llegado. ¿Y quiénes han llegado? Los que continuamente están guiados por Dios. Mire, hermano, cuando usted hace lo que usted quiere, es porque usted está bien, se guía por lo que usted ve sus ojos allá en la esquina, al otro lado. Pero cuando usted se deja guiar por el GPS, es un satélite que está arriba y que ve todo. Si nosotros hacemos lo que nosotros querramos, nos podemos equivocar y nos equivocamos en la vida. Pero hay uno que está arriba, que ve todas las cosas y sabe todas las cosas, y es más sabio que nosotros. Debemos dejarnos guiar por el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dicho blanco y nosotros hemos dicho negro? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a la derecha y nosotros decimos a la izquierda? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho arriba y nosotros decimos no, abajo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho quedas en disciplina y algunos han dicho me voy de esta iglesia? ¿Que no ha pasado? Aleluya al Señor, porque no queremos oír la voz de Dios. Y por eso es que nos va mal y después nos encontramos en unas encrucijadas tan terribles, llenos de problemas, llenos de dificultades. Como les explicaba aquel día, hasta algunos, gracias a Dios, que han encontrado la dirección después de estar extraviados, han encontrado la dirección nuevamente y han vuelto a casa. Y gloria a Dios por ellos y por ellas que han vuelto a la iglesia del Señor, porque encontraron la guianza, la dirección del GPS celestial del Dios Todopoderoso, que nos guía por el camino que tenemos que andar. Dios nos ha dicho muchas veces, es hoy el día de la salvación. ¿Y sabe qué dicen algunos? Mañana. Pero a veces mañana, según la Biblia, dice, puede ser demasiado tarde. Y algunos y nosotros todos acá esta mañana tenemos el hoy. Usted mañana, ¿qué festivo? ¿Ya está planeando qué hacer mañana? Algunos me voy para el río, otros me voy a pasear. Bueno, está bien que haga, pero no se les olvide que para usted solo tiene el hoy. Mañana, lunes festivo, no existe para usted, es hoy. Yo tuve que decirle a un joven, después de que estuvo conmigo varios años ahí en la iglesia, escuchando la palabra, escuchando la voz de Dios, hermano, pero no quería atender a la voz de Dios. Oía, tocábamos el instrumento, el bajo, él llevaba un bajo, yo tocaba el piano. Después del culto nos sentábamos, y era un amigo, pero vivía en fornicación. Yo le decía, Edwin, hombre, usted tiene que mirar qué va a hacer con su vida. Edwin, mire la situación, ¿por qué no te comprometes con el Señor? Y Edwin, su corazón comenzó a que sí, que no, que de pronto sí, que de pronto no. Hermano, un día me llegó vomitando un líquido verdoso a la casa pastoral. Me tocó allá y yo le abrí la puerta y vomitando, pastor, lléveme al hospital. Lo llevé al hospital, le salió un cáncer en el estómago. Muchacho como de 22 años, panadero, acuerpadito.
Y lo llevé al hospital, y después del hospital, hermano, comenzó el cáncer a avanzar y avanzar. Y el cáncer de estómago, hermano, es un problema serio. Y seguía vomitando. Al último quedó ya inválido, quedó ya postrado en una cama. Yo le decía: Edwin, yo si quiere te doy la doctrina del bautismo acá. Usted en esa condición que está, usted ya no puede tener ningún acto sexual con su esposa, así que ya usted debe consagrar su vida al Señor. Yo vengo y le doy la doctrina del bautismo acá aquí en la casa. Yo estaba acostado en la cama allá, y yo fui y le di la doctrina del bautismo. Yo no era pastor bautista, pero le podía dar la doctrina del bautismo. Se la di y le dije: Edwin, antes de irse para Bogotá, por la 80, por el norte, para un hospital, entra a San José del Guaviare, eso era en Calamar. Entra en San José y dígale al pastor que lo bautice. El pastor de allá sí lo puede bautizar. Hermano, cogió y se fue directamente para el hospital en Bogotá. No entró donde el pastor, y allá del hospital con una manguera, porque le succionaban por un costado, y la otra manguera que le llevaban otro litro allá de puro líquido, me decía: pastor, yo quiero ser bautizado, yo no me quiero perder. Porque lo más duro para alguien en la iglesia que ha escuchado la voz de Dios es estar en una situación cuando quiere salvarse y ya no puede lograrlo. Yo le dije: Edwin, yo voy a hacer hasta lo imposible para que alguien vaya allá y lo bautice. Y hablé con un hermano de un pastor de Bogotá, y fue hasta allá y me dijo: pastor, eso no se puede hacer nada porque lo tienen conectado y no lo dejan desconectarse. Y usted sabe que aquí no bautizamos ni echando agua, ni poniéndole una cobija mojada por encima. Aquí hay que sepultarlo, bautizarlo dentro del agua. Eso no es por fuera ni nada, eso es sepultando. No lo dejan, pastor. Nuestro amigo Edwin, en sus últimas instancias, antes de irse para allá, le regalamos una biblita. Se fue con su Biblia y dijo: si yo no puedo salvarme, le voy a predicar a toda mi familia que venga acá. Y vienen a visitar a la familia desde Calamar allá a Bogotá, y es lo que hacía con la Biblia: predique. Él les decía: yo ya no me puedo salvar, pero sálvese en ustedes. Pero ¿sabe qué dice Dios? Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo último lo cogieron ya como experimento. Se le brotaron los ojos. Murió en los puros huesitos como a los 15 días. Fui y le hice el entierro aquí en Villavicencio. Y cantamos, le gustaba mucho esa canción que dice: quiero decirte hoy, amigo que me escuchas, con dulce y tierna voz Jesús te está llamando. No le desprecies más, no endurezcas tu alma, no te sigas perdiendo por doquiera. Deja este mundo ya que nada te conviene, te trae destrucción, tristezas y amarguras. Jesús te ofrece paz y amor todo el que quiera, y una vida ya en el cielo para siempre. Y lo cantamos, y a él le gustaba que cantáramos y repitieran esa canción. Un día sin tu pedirlo, él se entregó por tus pecados. Por darte vida eterna, muy vilmente lo azotaron. Por darte salvación, murió crucificado, pero resucitó, y con sus brazos abiertos Él te está esperando. Pero resucitó, y con sus brazos abiertos Él te está esperando. Amigo, el Señor no quiere que usted se pierda. Hermano, usted también, Dios no quiere que se pierda. Los brazos del Señor están abiertos para salvar. Su mano nunca se ha cortado para dar vida, gloria al Señor. Pero algunos están enredados por sus propias decisiones, por no seguir la dirección de Dios. Dios le dijo un día al profeta Jonás, le dijo: Jonás, toma una embarcación y te vas ¿para dónde? Para Nínive. Y él dijo: Nínive no, Tarsis. Hermano, es que a veces a nosotros nos cuesta oír la voz de Dios y atender la voz de Dios. Nínive no, Tarsis. ¿Y se fue para dónde? Se fue para Tarsis. Cogió una embarcación y se fue para Tarsis. Y él pensaba que se metió allá en lo más hondo de la embarcación, en la parte de abajo, y se acostó a dormir y roncaba los sueños allá. Pero Dios dijo:
le voy a sacudir el mar. Y comenzó el mar a moverse y la embarcación a quererse hundir, y los tripulantes y el capitán de la embarcación y todo. ¿Y por qué es que está esta situación? Aquí hay alguien que está como enemistado contra Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Revisen, ¿es usted? No, el otro tampoco. Yo estoy bien, cada uno con sus dioses. Clamen a sus dioses. Y cuando encontraron a Jonás allá, el profeta metido en lo más bajo de esa embarcación: ¡Ey, dormilón! ¿Qué haces durmiendo? ¿No ve que nos estamos ahogando? ¿Cómo está su relación con Dios? Dios me dijo que para Nínive y yo para Tarsis. Andamos peleados con Dios. Y hay algunos que andan así. Dios le ha dicho una cosa y están haciendo otra. Están en contravía de Dios. Pero Jonás entendió que él no estaba oyendo la voz de Dios, que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Dijo: tírenme al agua, que el mar se va a quietar y la embarcación se va a salvar. Y lo botaron al mar. Y ahí es donde Dios tenía preparado un gran pez. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones, hermanos, por nuestra propia desobediencia? ¿Cuántas veces nos hemos visto metidos, aleluya, metidos como Jonás en situaciones lamentables y tristes para nuestra vida espiritual, para nuestra familia? ¿Cuántas familias se han destruido por una mala decisión? ¿Cuántos se han ido se han apartado del Señor, quizás por un capricho, por una cosa o por otra? Pero ¿sabe una cosa? El propósito de Dios, ¿sabe cuál es? El propósito de Dios es salvarnos a todos. Y ¿sabe una cosa? Quiero decirle algo ya para ir como concluyendo este sermón. Quiero decirle que cuando Dios nos salva, también nos salva con su palabra. Pastor, es que ¿cómo hago yo para escuchar a Dios? Vea, la Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, la palabra de Dios. Y el verbo era Dios. Verso 14: y aquel verbo, aquella palabra fue hecha ¿qué? Carne. Así que la palabra, que fue la creadora de todo este universo, de lo que existe, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero cuando Él pensó en salvarnos, también su palabra se encarnó, aleluya, y eso hizo que apareciera aquí en este planeta Tierra nuestro Señor Jesucristo. Por eso los ángeles dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, la Biblia dice en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librar, oiga eso, y librar a todos. Oiga, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Pero no es la que está en hojas allá. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus corazones? Aleluya. ¿Sabe que la palabra de Dios? Yo nomás le voy a hacer una prueba aquí. ¿Para cuántos la palabra de Dios ha sido como miel? ¿Cuántos han salido aquí? Uy, eso estuvo tan buena esa palabra. Pero ¿cuántos han sentido que la palabra a veces ha sido como martillo, que les ha quebrantado su corazón? Aleluya. ¿Cuántos han sentido aquí que la palabra ha sido como agua para esa alma sedienta? Aleluya. ¿Cuántos han venido acá y se han visto en un espejo, en el espejo de la palabra de Dios? Dicen: uy, tengo que cambiar, tengo que modular esto porque está mal. La palabra de Dios es como un espejo para nosotros. ¿Cuántos han venido acá y han recibido la palabra como fuego, que quema las impurezas, que quema el pecado, que quema las maldades, que nos purifica? ¿Cuántos aquí han venido y la palabra de Dios los ha santificado? ¿A cuántos aquí la palabra los ha limpiado? Mano, qué linda es la palabra de Dios. Por eso no podemos dejar de oír la palabra de Dios. Pero un día el Señor se puso a predicar la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo dijeron: no, esto que nos está predicando es muy dura esta palabra. Oiga, hermano, muy dura esta palabra. ¿Y sabe qué dijeron esos tremendos? No queremos oír más esta palabra. Y entonces toda esa multitud que había ido porque los había alimentado con los panes y los peces, comenzaron a irse. Y el Señor queda viendo a los apóstoles, a los 12 que habían estado con ellos, y le dice: ¿vosotros también queréis iros? Aleluya. San Juan capítulo 6, versículo 66. San Juan capítulo 6, 66. ¿Vosotros también queréis iros?
Versículo 68. Y le respondió Pedro: Señor, Señor, ¿a quién iremos, Señor? Hermano, por favor, solo hay una palabra que es viva y verdadera. Es la palabra de Jesús. Si usted deja de oír al Señor, si usted deja de oír la palabra del Señor, ¿a dónde va a ir usted? De seguro que si la deja de oír te vas a perder. Te aseguro que si la dejas de oír te vas a extraviar. Te aseguro que si te la dejas de oír la palabra de Dios te vas a meter en problemas muy serios en su vida. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Usted puede decir: pero pastor, es que yo ya no quiero ir, como me dijo una vez una hermana aquí, aburrida de que les escuchara al pastor aquí predicar, y dijo: es que yo ya no quiero ir más a La Rochela. Yo le dije: pues hermana, vaya donde usted quiera ir, pero lo importante es, como le he dicho siempre, no deje de oír la palabra de Dios. Porque quizás a usted no le puede gustar el pastor, quizás a usted no le puede gustar la esposa del pastor, o la familia del pastor, o algún diácono, o algún hermano, o alguna persona de esta iglesia. Eso es normal que no le guste a usted, pero lo que a usted no le puede dejar de gustar es oír la palabra de Dios. Eso tiene que estar continuamente en nuestra vida. Aleluya. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Yo siempre me he hecho esa pregunta, y pregúntese usted: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe, hermano, por qué nosotros hoy gozamos de la vida eterna o de la salvación? ¿Sabe por qué gozamos? Porque nos hemos sentado a los pies de Jesús oyendo su palabra. Algunas, como aquella mujer, aleluya, Marta, ocupada en muchos asuntos. Algunos están por ahí revolviendo la sopa, la comida, enredada con los negocios de la vida. Pero María estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Pero se pone brava Marta: Señor, no te has cuidado de que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. ¿Y qué tiene que hacer el Señor cuando hay una mujer equivocada de concepto espiritual? ¿Qué es el Señor? Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Sabe quién ha escogido la mejor parte esta mañana? Ustedes que han venido a oír la palabra de Dios. Esta palabra que es como fuego en nuestras entrañas. Yo le voy a invitar a estar en pie en esta mañana. Tenga la amabilidad. Oiga, mi querido hermano, Dios quiere que no dejemos de oír su palabra, y que no nos acostumbremos a oír tanto la palabra de Dios como que si nada sucediera en nuestra vida. Cuando alguien te hable la palabra de Dios, hermano, abra su corazón al Señor. Dígale: Señor, haz lo que tenga que hacer en mi vida, haz lo que tenga que obrar en mi vida, Señor. Yo les pregunto a ustedes una cosa: ¿será que alguien que ha dejado de oír la palabra de Dios podrá tener comunión con Dios? ¿Será que alguien que ha dejado de venir a la iglesia a oír al Señor, será que puede tener vida espiritual? Hoy nos duele, de verdad que hoy nos duele ver muchos de nuestros hermanos que se han ido atrás. Y son cantidades de miles que no están con nosotros. Y quizás es un familiar suyo, quizás es un hermano mío, quizás es una hermana suya, o quizás es tu papá o tu mamá que no quiere volver más a oír la palabra de Dios. Pero hermano, ¿por qué no hablamos en esta hora al Señor y le decimos: Señor, que ellos puedan volver a oír la palabra de Dios? Porque cuando ellos oyen la palabra de Dios, algo se puede suceder en la vida de ellos. Los amigos me han dicho, las amigas me han dicho: pastor, pero mire yo mire cómo me he visto, mire cómo me pinto, mire pastor que tengo problemas allá, estoy viviendo con un marido que no es el mío. Yo le digo: no se preocupe por eso, venga a oír la palabra de Dios, que Dios le arregla la vida. Dios le arregla la vida espiritual, la vida familiar. Dios nos arregla la vida, hermano. Porque cuando usted se enamora tanto de Dios, hermano, es más importante el Señor Jesús que casas, carros, fincas, que hermanos, hermanas, madre, hijos. Y si te toca dejar a tu mamá por el Señor, la Biblia dice que si la deja es digna de mí, si no la deja no es digna de mí.
Yo quisiera orar por alguien en esta hora. No se siente orar por alguna mujer en esta hora que quiera venir aquí a este altar y postrarse y decirle: Señor, yo quiero seguir oyendo tu palabra. Quizás usted no se compromete esta mañana, pero comprométase por lo menos a venir a oír la palabra de Dios. Habrá una hermana, un hermano, alguien, un amigo que en esta hora que quiera venir aquí a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero seguir oyendo tu voz, porque tu voz me ha confortado, tu voz me ha enseñado, tu voz me ha instruido, tu voz me ha perfeccionado. Aleluya, gracias por haber venido aquí al altar. ¿Quién más quiere venir a la presencia del Señor? Y vamos a orar por su vida, vamos a orar por su familia, por su ser, para que Dios le ayude. Aleluya, usted necesita la ayuda de Dios, usted necesita la dirección de Dios, usted necesita el GPS, el GPS divino, el que te direcciona la vida, el que te lleva a la vida eterna, el que te hace nueva criatura, el que te da una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aquí están viniendo los amigos y los hermanos, vamos a orar por ellos. Que el Señor nos ayude a nunca dejar de oír la voz de Dios. Hermano, nunca deje de oír a Dios, porque Dios siempre tendrá algo que decirte. Dios siempre tendrá algo que aconsejarte, que redarguirte, que instruirte. Oremos al Señor por estos hermanos y amigos. Padre celestial, Dios todopoderoso, fuente de vida, fuente de salvación, yo te ruego por la vida de mis hermanos, de mis amigos que están en la presencia tuya. Te ruego que los ayudes. Algunos han perdido la dirección, algunos han perdido el camino, pero tú eres el camino, tú eres la verdad. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace la obra en nuestra vida, porque tú eres el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siento dolor en el alma por esta grande humanidad que desperdicia su tiempo y muy pronto se sorprenderá. Con la venida de Cristo en las nubes aparecerá para levantar a su iglesia en el cielo por la eternidad. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga. Antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Siento dolor en el alma de aquel que se aparta de Dios después de haberle conocido y disfrutar su salvación. Siento dolor en el alma, se acaba tu oportunidad. Renuncia hoy al pecado y Cristo te perdonará. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Te ama tanto. Esa era, ahora sí. Ahora sí.